cuando hablamos de premium, lo que verdaderamente es, como tú bien decías, no solamente es ser caro, ¿verdad? Es tener un valor agregado. La tendencia va a ser cada vez más escasa y eso va a generar que ya sea un mercado secundario, sea un poco más, más dinámico, ¿verdad? Y que los proyectos, pues, de cierto modo se encarezcan. Lo que vamos a estar viendo es que las entidades responsables de la infraestructura van a tener que empezar a escuchar. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, va a llegar un momento en donde realmente el suelo no va a existir, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Obligadamente vamos a tener que ir al exterior a buscar ese tipo de tierras. De hecho, ya está sucediendo. Las familias nuevas o los nuevos compradores van a tender a regresar a la ciudad y vivir en vivienda vertical. Yo difícilmente veo otra opción. Las personas que buscan este tipo de vivienda sí son realmente conocedores y no quieren algo similar a lo que tiene el vecino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de cliente lo que busca es originalidad. Quiero que me digan un atributo premium que creen que está sobrevalorado. Un atributo premium que está sobrevalorado. me están poniendo un problema, vamos a ver. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Urbe. Como varias veces lo hemos hecho en el programa, pues nos gusta llevar los textos que publicamos en la web y nuestros boletines un poco más allá. Y justamente eso pasa con el episodio de hoy. Hace aproximadamente unos 2 meses trabajamos un texto sobre el mercado premium de vivienda en Guatemala. Y justamente las 2 personas que nos están acompañando el día de hoy me platicaron en ese momento sobre el enfoque que le estábamos dando a la nota. Lo que nos gusta hacer con esas notas obviamente es ampliar esa conversación y llevarla a un espacio como Crea Urbe. Entonces, para pues hablarte sobre el tema de vivienda premium, un mercado, digamos, en donde un ticket alto no necesariamente convierte a un proyecto en premium. En Guatemala pues sí existe un comprador dispuesto a pagar más por ubicación, espacio, privacidad, diseño e incluso características que son difíciles de replicar. El reto es que estos atributos a su vez dependen de un mercado inmobiliario que enfrenta varios retos, entre ellos voy a destacar el tema de la tierra, las ubicaciones y los productos que, como decía al inicio, no se pueden repetir de manera fácil. Y para entender por qué Guatemala sí tiene un mercado premium y qué ocurre cuando aquello que le da valor comienza a volverse más escaso, nos acompañan hoy Pablo Solórzano, director de Strata Desarrollos, y Sebastián, gerente de mercadeo de Puerta Abierta. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Mucho gusto. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Y también Jimena Fernández, periodista de República Inmobiliaria. Mucho gusto, gracias por estar aquí hoy. Gracias. Pues como les comentaba un poquito al inicio, vamos a ir este episodio por bloques, entonces quiero empezar con el primer bloque que va a ser un tema que va a ser la puerta que nos va a dar como a la apertura para el tema general y es por qué Guatemala sí tiene un mercado premium. Y creo que vale la pena poner la dimensión en este segmento de primero para saber que existen proyectos de tickets altos, como lo mencionaba un poco al inicio, pero eso no necesariamente significa que va a ser un proyecto catalogado como premium. Entonces, cuando ustedes hablan de mercado premium en Guatemala, ¿de qué mercado estamos hablando realmente? Les dejo la palabra para que puedan aportarnos. Buenísimo. Pablo, adelante. Pues el mercado premium, pues como desarrolladores lo caracterizamos como en el universo de los clientes, pues los tickets más altos en las ubicaciones más exclusivas, ¿verdad? Creemos que hay ciertos sectores en la ciudad que están enfocados para un mercado premium, un mercado high-end. Y eso creíamos que pues en todas ciudades grandes como lo es Guatemala y como país siempre existe un mercado dirigido al segmento que llamamos A, ¿verdad? Sí, y concuerdo contigo, Pablo. Yo creo que para poder hablar de mercado premium es necesario hablar de 3 factores principales. Uno de ellos es la población. Hay que hablar de población para entender verdaderamente qué es lo que demanda el mercado. Y si hablamos de mercado premium, según la encuesta de ingresos y gastos de Guatemala, pues nos dice, ¿verdad?, que estamos hablando de la cúspide de la pirámide. Y esa cúspide de la pirámide representa un 9%. Y ese 9% está dentro de la capital.
Cuando hablamos de ese 9%, por supuesto, es un nicho, ¿verdad? Es una población bastante reducida y, por supuesto, con alto poder adquisitivo. Entonces, para que se dé un mercado premium, pues estas personas deben de contar con las posibilidades y los recursos para poder afrontar ese tipo de producto. El segundo factor, por supuesto, tiene que ser los factores macroeconómicos. Hablamos del PIB, por ejemplo, hablamos de situación guatemalteca económica, y esto pues nos representa a nosotros posibilidades y oportunidades. Entonces, si estas situaciones económicas y demográficas no se dan, pues por supuesto la demanda no va a dar para la oferta, ¿verdad? Entonces, situaciones económicas, por ejemplo, como el PIB que va en aumento aquí en Guatemala, estabilidad financiera, el tipo de cambio que está bastante estable actualmente, eso y combinado con el crecimiento económico a nivel inmobiliario, pues da para poder tener este tipo de certezas a los clientes potenciales. Y la tercera es la ubicación, como bien mencionaba Pablo, la ubicación es primordial en este tipo de mercados. ¿Por qué? Porque pues en zonas demasiado densificadas no existe tal como una palabra premium, ¿verdad? O sea, por supuesto, zona 14 es la excepción. Ahí zona 14 pues es un mercado donde ya está altamente poblado, pero ya no tiene para dónde dar más la zona 14. Y esto lo que hace y lo que permite es que la densidad no siga creciendo. Y cuando hablamos de premium, lo que verdaderamente es, como tú bien decías, no solamente es ser caro, ¿verdad? Es tener un valor agregado. Y el valor agregado es privacidad, es tener exclusividad dentro del proyecto inmobiliario. Entonces, claramente, el tema de ubicación, que si bien el suelo no es que esté escaso, porque suelo hay en Guatemala, pero el suelo premium, ¿verdad? Y el suelo que verdaderamente aporta valor, hablando de conectividad, accesibilidad y todo este tema, sí está escaso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablamos para que haya un mercado premium, ¿verdad? Ya que usted comentaba un poco sobre esa parte de la población que sí puede acceder al mercado premium, es poquita, ¿verdad? El 9% de la población, pero al final es una parte de la población. ¿Cómo ha cambiado ese segmento en los últimos años? ¿Cómo han visto? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿Ha decrecido? ¿Cómo ha sido ese segmento en los últimos 10 años? Muchas gracias por la pregunta y la voy a abordar yo de primero, Pablo. La población que tiene este poder adquisitivo, si bien no ha crecido de manera exponencial, pues sí hay indicadores que demuestran que poco a poco ha aumentado. Sin embargo, pues el tema del poder adquisitivo viene muy de la mano con el tema de las facilidades de accesibilidad económica, el tema de bancarización, por supuesto, y cada vez es más. Entonces, por eso es que la respuesta a tu pregunta es que sí, hay un aumento no tan significativo, pero a medida que hay más facilidades, hay mayor bancarización. Estamos hablando de que antes, hace pocos años, era de 40% la bancarización en Guatemala. Quiere decir que pues, las personas tenían menos accesibilidad a herramientas financieras. Hoy en día ya estamos hablando de un 60-65%. Quiere decir que en pocos años ha subido de 40% a 65%. Y eso lo que da, pues, es, por supuesto, accesibilidad a herramientas crediticias y da mucha más confiabilidad a estas personas para poder invertir a largo plazo. Y una inversión a largo plazo, pues, va muy de la mano con una inversión inmobiliaria, ¿verdad? Porque eso pues, va a largo plazo. Sí, yo tal vez pudiera decir que en este segmento en especial, lo que es el valor percibido del producto que se está vendiendo es importante, ¿verdad? Al final del día, como decía Sebas, pues primero que tenga el poder adquisitivo y que pueda llegar a poder pagar un inmueble, pero también este segmento, creo yo, busca poder buscar un valor agregado, como decías, pero que el valor percibido del producto que están adquiriendo sí le represente a ellos una inversión que puedan ellos invertir, ¿verdad? En muchos casos este segmento puede tener el poder adquisitivo de no solo comprar un inmueble, comprar más de un inmueble. Entonces, el tipo de producto o el proyecto en donde quieren invertir, ellos tienen que poder saber y entender lo que están comprando, ¿verdad? El valor que están percibido que tiene el proyecto, lo que significa comprar en esa ubicación, eh, la plusvalía que puede tener el comprar ahí y el poder ser parte de algo que creen, pues este mercado cree
y le gusta pensar que quiere ser parte de, ¿verdad? Entonces, a pesar de que, pues, de plano, ese 9% es limitado, es Ujú. el triángulo de la pirámide más limitada. El tema de oferta y demanda ahí, en el ciclo de absorción de mercado, viene siendo, eh, en momentos se tiende a saturar y en momentos tiende a estar más abierta, y tiene esa limitante, ¿verdad? Al final del día, creo que para todos los desarrolladores, los proyectos premium son los que más les gusta hacer, ¿verdad? Porque al final del día son los más, tal vez, que puedan generar una rentabilidad mayor o, ¿verdad? Son los que más pudieran pensar que puede generar más valor como desarrollo. Pero tiene esa limitante de que el mercado tiene cierto tamaño y que se tienen que poder diferenciar de otros proyectos del mismo segmento porque el inversionista o el comprador tiene que entender ese valor percibido del producto que está comprando, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Sí, No, claro sí. que sí. Sí. Y justo un poco, digamos, mi siguiente pregunta iba en la línea de continuar esta Ujú. línea que estamos tocando sobre tema de compradores, porque como bien dice Pablo, y como lo explicaban ustedes, pues es la pirámide, es lo que está arribita. Y uno en la mente piensa, bueno, es lo que yo pensaba antes de trabajar la nota, que fue mi primer acercamiento de decir como es un mercado que ha de ser muy difícil de vender. O sea, no toda la gente puede comprarlo. Y luego se acerca uno a los proyectos que tienen vivienda premium y se topa con que está o completamente vendido o está a punto de completar de venderse. Y uno se queda como, o sea, sí existe una demanda de este mercado. Ujú. Entonces, preguntarles un poco, porque obviamente, ¿cómo se toma la decisión desde la desarrolladora de decir, sí tengo en mente que estoy en el tope de la pirámide, pero igual sé que puedo sacar un proyecto que funcione en tema de premium? ¿Cómo adentrarse a eso? Sabiendo que obviamente la gran mayoría, me imagino, de los proyectos inmobiliarios que se generan, pues van a otros segmentos de la población, obviamente. ¿Cómo tomar esa decisión de decir, sí, adentrémonos a hacer premium? Em, pues no sé si querés Como yo puedo la palabra. recordar. Buenísimo, gracias Pablo. Es una mezcla de variables y criterios que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es la ubicación, fundamental, ¿verdad? Porque no es lo mismo construir algo premium, ¿verdad? En una zona tal vez que no está considerada como premium. Y por eso es que me gustó mucho lo que dijo Pablo, el tema de la plusvalía. Hoy en día Zona 14 es de conocimiento común, ¿verdad? Que Zona 14 tiene una plusvalía bastante elevada y una plusvalía acumulada del 20 al 25% en los últimos 5 años. Y esa reputación que tiene la zona es lo que permite también que este tipo de zonas tengamos nosotros una percepción más elevada versus otras. Entonces el tema de la ubicación es primordial. El tema también del terreno, no es lo mismo ubicación a terreno, ¿verdad? Porque las condiciones de un terreno pueden ser o no pueden ser adaptables a un proyecto premium. Hoy en día, pues, vemos proyectos verticales que tienen acabados premium, arquitectura y diseño, etcétera. Pero cuando uno piensa en premium, muchas personas tienen la percepción de que es horizontal, ¿verdad? Entonces, si el Ujú. terreno no da, tiene que ser vertical. Mm. Y muchas veces se encuentran limitantes también en los terrenos para desarrollos verticales. ¿Por qué? Porque si puede ser un G3 o un G5 basados en el POT, pero si el terreno tiene alguna variable o alguna característica que no permita tener, no sé, hablando de sótanos, por ejemplo, Claro. nos limita un poquito el tema de la construcción hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos limita el metraje, las amenidades y, por supuesto, esto al fin y al cabo va a incidir en la decisión del cliente. Entonces, el terreno es la segunda y la última, pues, considero yo, y es mi percepción, que es la arquitectura y diseño, ¿verdad? Ujú. Porque hoy en día vemos construcciones que no necesariamente son de talla internacional, pero son muy bonitos, tienen relevancia, son construidos por desarrolladoras pues importantes en el sector, entonces eso también eleva la percepción y la confianza. Pero vuelvo, no es lo mismo el precio y valor, ¿verdad? Vemos ahora desarrollos
con precios de $2,000 el metro cuadrado que no necesariamente van a ser premium, ¿verdad? O sea, solamente son caros. Ahora hablando, por ejemplo, zona 15, que está ahorita en auge, ¿verdad? El tema de la construcción, pues ahí ya vamos viendo un poquito más de premium. ¿Qué es premium? Privacidad, exclusividad, comodidad en términos de metraje, ¿verdad? Que sea un poquito más amplio el apartamento o la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que esos temas son claves. Claro, sí, no, de acuerdo. Y creo que también la manera en que se genera un concepto, el concepto de un proyecto, el hacerlo ver hacia el segmento como algo exclusivo, como algo limitado. Como decías, no solo se trata del valor por metro cuadrado, se trata también de lo que significa el proyecto. Hay desarrolladoras que han mercadeado sus proyectos con alguna marca que les representa, que está pues asociada con el high-end, ¿verdad? Y eso ha sido su estrategia. En otros casos se han generado proyectos que los hacen ver como limitados y exclusivos, en donde eso no es para todos y hay un número específico de unidades. Y en otros casos también he visto yo que son comunidades de proyectos un poco más macro, en donde se hace un concepto mucho mayor sobre una comunidad de, de urbanizaciones con varios terrenos y lo que significa estar ahí y el concepto que se le quiere dar a estos proyectos. Por ejemplo, pues está el proyecto del pool de golf, que pues tiene el tema del club de golf, que eso es lo que le da ese premium Lo eleva. y lo eleva a eso, a diferencia de otras urbanizaciones. Hay otras que están más enfocadas en generar algo que está bien conectado todavía dentro de la ciudad, que es dentro de un bosque y una reserva. Entonces, todo este tipo de conceptos lo hacen hacer especial y premium y como mencioné, hacen que este mercado quiera ser parte de, ¿verdad? En muchos casos, el cliente premium, hay muchos usuarios, ¿verdad? Y si no son ellos los usuarios, van a ser alguien de su familia y lo ven mucho como una inversión patrimonial, ¿verdad? Algo que más como un retorno de inversión, a diferencia de tal vez otros proyectos que son de un segmento, digamos, B menos, C más, que el inversionista lo ve como un retorno de inversión porque lo voy a convertir en rentas de corto plazo o lo voy a rentar o lo voy a comprar y después pues hacer una cesión de derechos y venderlo. Creo que el mercado premium es un poco más, lo piensa como algo más patrimonial en el tiempo. Creo que es un mercado que está más, tiene más disposición de tener otras inversiones y el comprar un inmueble premium lo hace como una parte de diversificar sus inversiones, pero también de generar un patrimonio de un inmueble que ellos puedan usar o puedan heredar en su familia, ¿verdad? Y eso creo que diferencia un poco a otros proyectos más, pues, a los proyectos de nivel medio, medio alto, que tienen mucho enfoque al inversionista y probablemente a rentas y primeras compras, ¿verdad? Muchos de estos clientes premium no son primeras compras, ¿verdad? Y muchas veces no solo compran un inmueble, sino que a veces compran 2 o 3. Entonces, el incentivo que tienen que tener ellos para poder comprar un inmueble tiene que significar algo más que únicamente un precio, y son mucho más variables como la ubicación o como mencioné el concepto o el valor percibido que quieran tener o a lo que quieran pertenecer y la plusvalía que vos decías, que va a significar a largo plazo y que se las puede garantizar a ellos a un futuro estando en zona 14, por ejemplo, Exactamente. ¿verdad? Yo, perdón, antes de pasar al siguiente bloque, solo me surgió una duda de lo que mencionaban principalmente del suelo y no lo quería dejar pasar porque si no se me va a olvidar la pregunta. Pero, Sebastián, tú mencionabas un poco sobre cómo zona 14 ya está saturada y entonces ya se están viendo otros proyectos, por ejemplo, en zona 15. ¿Cuáles son los siguientes? Viendo ya la saturación de zona 14, que es el lugar insignia premium de la ciudad de Guatemala, ¿cuáles son los siguientes lugares en donde vamos a empezar a ver más proyectos premium? Buenísima pregunta, Jimena. Basados en nuestra experiencia y también en nuestras operaciones, hemos visto un desencadenante que yo creo que no es para nada secreto.
Zona 4, por ejemplo, es una zona que está en crecimiento. ¿Por qué? Porque en zona 4 se han enfocado en hacer ciudades inteligentes, ¿verdad? Que combina comercial, combina, por ejemplo, las aceras, ¿verdad? Si vemos las aceras son más amplias en zona 4 y hay apartamentos que también ya combinan oficinas. Entonces se está densificando la zona 4, pero de una manera pues que respeta también el tema de infraestructura. Zona 16 es otro ejemplo. Tenemos ahí un player en el mercado, ¿verdad? Que pues también lo conocemos todos. Este player pues también se ha caracterizado por hacer operaciones de ciudades pues que contemplen varias categorías dentro de una misma ubicación. Esto lo que hace es que las personas no tengan que irse a otras zonas para encontrar lo que necesiten. Zona 5, que es una zona que antes no tenía tan buena reputación, hoy en día Zona 5 está en la mira, ¿verdad? Para muchos inversionistas, para muchos desarrolladores. Nosotros pues tenemos en Puerta Abierta un proyecto en Zona 5 que se llama Boulevard 5 y nuestra experiencia en ese proyecto fue fenomenal. ¿Por qué? Porque Zona 5 tiene colindancias con varias zonas y la ubicación es excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene de vecino a Zona 10, a Zona 9, a Zona 15, ¿verdad? Y a Zona 4. Podemos irnos a cualquier zona y está a escasos minutos. Hoy en día, pues, muchas cosas que el mercado premium valora es esa parte, ¿verdad? Esa conveniencia cuando compran un apartamento o casa. Entonces, yo sí me atrevería a decir, basados en mis lecturas y en los estudios que hemos realizado con mi equipo, que sí, estas zonas que indiqué están puestas en la mira y tienen el foco ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por estas características que acabo de mencionar. No sé si tú, Pablo, lo veas diferente. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que cada vez la gente y la población del segmento premium vive todavía en las afueras de la ciudad está optando a regresar a las zonas centrales. Entiendo que la zona 14 pues cada vez es más, va a ser menos, pues va a haber menos propiedades para poder levantar edificios. Tenemos una restricción de altura que no nos permite irnos mucho más de lo que muchos desarrolladores quisieran. Em, Esto lo que va a generar es que probablemente el mercado secundario también se active mucho más. Sí. Nosotros, nuestro proyecto Arau, que es un proyecto de casas, que la verdad es un proyecto muy peculiar, es un proyecto, puedo decir boutique, ¿verdad? Es una propiedad en Elgin, que son casas, y son casas que se tuvieron que construir y diseñar en base al POT. Entonces viene siendo un híbrido entre casas con un sótano, y porque no existe un reglamento de condominios y de urbanizaciones adecuado para propiedades pequeñas dentro de la ciudad, Ujú. y optamos por hacerlo de esta manera. Eh, el producto de casas en la ciudad viene siendo muy limitado. Entonces, ¿qué es lo que optan pues los compradores? Es o compran una propiedad en el sector dentro de la ciudad, una propiedad de 30, 40 años, y la remodelan y tienen que pasar por todo el proceso de demolición, de licencias, y les sale más del doble, triple de lo que pensaron, o dar un producto terminado como lo estamos haciendo nosotros. La limitante de esto es que no hay oportunidades, y esta oportunidad que tuvimos nosotros fue algo que no es de todos los días. Yo creo que todos los desarrolladores premium les toma su tiempo el poder cada vez más tener propiedades que puedan adecuarse a este segmento. Por lo consiguiente, los desarrolladores que tengan estrategia de solo atender al mercado premium van a tener que ver otras opciones que no solo sean estos sectores, ¿verdad? Em, por ejemplo, creo que Zona 10 viene siendo algo que está muy céntrico, y creo que es un mercado bastante que hay de todo, pero creo que tiene que caber Desarrollo. un espacio para premium, y creo que hay un par ya de proyectos
Sí. Yo creo que el reto ahí es buscar el entorno adecuado para que el proyecto y el concepto pueda llevarse. Y si hay un par de Ujú. proyectos, o pues hay varios proyectos premium en zona 10 interesantes. Creo que zona 4 es bastante interesante y creo que toda esa, yo veo a zona 10 un poco como el centro, ¿verdad? Al final del día se va ampliando hacia las zonas colindantes, desde zona 4 hasta zona 5, ¿verdad? Zona 15, ¿verdad? Y zona 15 también viene siendo algo similar a zona 10, aunque zona 10 es un concepto más de usos mixtos porque Ujú. ahí tiene uno todo, ¿verdad? Sí, yo creo que la tendencia va a ser cada vez más escasa y eso va a generar que ya sea un mercado secundario, sea un poco más, más dinámico, ¿verdad? Y que los proyectos, pues, de cierto modo se encarezcan y se amplíen hacia otros sectores en donde se puedan desarrollar proyectos enfocados a ese segmento. Ahora, si nos vamos en las afueras, yo creo que siempre va a existir esa oportunidad de proyectos como lo hay en Zona 16 o pues en Santa Catarina Pinula, que hay muchos proyectos, eh, pero no va a ser para todos, porque al final del día, pues yo creo que hablar del tráfico, qué aburrido, pero sigue siendo un problema y va a seguir siendo un Claro. tema Ujú. a largo plazo y creo que va a ser hasta cierto punto para ciertas personas con cierto estilo de vida Ujú. no viable el poder vivir en las afueras de la ciudad. Entonces, el regresar a la ciudad y el poder atender a todos los segmentos dentro de la ciudad va a ser algo que va a suceder, creo yo. No veo otra opción más que eso o que la gente pues haga home office todos los días. Sí, y si me permitís, Pablo, añadir o complementar el fenómeno de Carretera Salvador, que pues antes es bien sabido que Carretera Salvador era un segmento también premium, ¿verdad? Hoy en día, y justo lo que decía Pablo, el tema del tráfico, lo que ha venido a hacer es que la reputación de Carretera Salvador vaya en declive, pero sí es muy importante hacer la salvedad de que muchas personas están migrando nuevamente hacia Carretera Salvador. ¿Por qué? Porque lo que dice Pablo es muy cierto. Ya no hay suelo. Suelo bien ubicado y con buena plusvalía que contemple las variables que mencionamos previamente. Pero en Carretera Salvador todavía hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se van las personas hasta Santa Elena Varías, Fray Janes, estas eh, eh, sí, estos lugares ahorita ya están siendo nuevamente densificados y con proyectos horizontales, porque hay espacio todavía, y verticales. Por supuesto, el tema del tráfico y el tema de la lejanía con la capital, ¿verdad? Con la urbe de aquí, es un factor que pues todavía está en constante evaluación, pero sí es una realidad que Carretera Salvador, también respondiendo a tu pregunta previa, Jimena, considero yo y mi lectura es que muchos desarrollos van a irse para allá, porque aquí ya no da, ¿verdad? Eh, y sí, las áreas en el exterior, ¿verdad? En las afueras de la capital, pues también están en constante desarrollo. Mm. Yo tengo dos preguntas y creo que con eso cerramos porque hicimos como un mix de bloque 1, bloque 2 porque hemos estado hablando de por qué Guatemala tiene un mercado premium y ustedes también han estado abordando pues realmente qué hace a un desarrollo que sea premium. Entonces yo tengo dos preguntas, quiero empezar con la primera y luego les doy la segunda para que no se vuelva ahí un desorden. Em, pues como les digo, aceptamos que existe ya un mercado y entonces aparece esta segunda discusión que lo hemos venido abordando un poco, que pues no todo proyecto caro va a terminar siendo premium. Entonces, preguntarles un poco, me han estado o nos han estado explicando el hecho de que en lo premium buscamos pues esto de plusvalía, la exclusividad, la privacidad, que sea limitado. Cuando uno piensa en proyectos, voy a decir proyectos premium en general, casi siempre, bueno, cuando uno está dentro de, casi siempre va a pensar Miami, esas grandes casas que uno mira y dice, wow, o sea, esto. Preguntarles un poco, cuando ustedes me mencionan todos estos listados como de características, pero en el mercado de Guatemala realmente de qué estamos hablando, o sea, qué hablamos cuando decimos que sea privacidad, que tenga exclusividad, que sea limitado, a qué nos estamos refiriendo. Y obviamente un poco lo que mencionan, en mi cabeza era como el mercado premium tiene que ser horizontal porque eso es grande, voy a decirlo Ujú. así. Entiendo que obviamente también existen estos desarrollos verticales que claramente van a tener
mucha diferencia al desarrollo vertical que podemos ver comúnmente, pero igual se cataloga como premium. Entonces, preguntarles un poco esas características que ustedes dicen sí o sí hacen que este proyecto sí o sí sea premium en Guatemala. Yo creo que uno de los principales es el programa de los apartamentos o viviendas. Al final del día, todos los proyectos que sean premium van a ser de un mayor metraje y con un programa de espacios diferente a los demás segmentos, ¿verdad? Las necesidades que pueda tener o las solicitudes que pueda tener o exigencias que pueda tener este mercado eh, no van a querer estar en un espacio tan limitado de tamaño, ¿verdad? Al final del día, eh, los, darles un ejemplo, ¿no? Nosotros cuando conceptualizamos el proyecto de Arau en Elgin, nos comparamos mucho con apartamentos de segmento premium en zona 14. Eh, y en tickets y en tamaños de los apartamentos. Estamos hablando de apartamentos de 300, 500, 400 metros cuadrados dentro de un apartamento comparado con proyectos en otros sectores que nosotros también estamos en un segmento medio y está entre los 45, 48, 60, ¿verdad? Igual puede tener 3 habitaciones en 200 metros que en 80 metros. Claro. Entonces, creo que mucho tiene que ver con el programa de necesidades que este tipo de cliente está buscando, ¿verdad? Esa es una. 2, creo yo que el tema de acabados también, la exigencia de tema de acabados es importante. Por ejemplo, las alturas de piso cielo, pues en los proyectos que son más eficientes y están enfocados a segmentos medios, en donde uno busca dar un ticket mucho menor, probablemente uno llega al 240 de piso cielo y me voy en esa altura. Aquí, pero muchas veces este segmento sí pide algo más, ¿verdad? Y eso significa que las puertas son más grandes, también significa que yo quiero puertas de madera, enchapadas de madera, que yo quiero, tal vez es un segmento tal vez un poquito más conocedor de acabados, de lo que están buscando o lo que quisieran tener, a comparación de otro segmento que tal vez es lo estándar, es algo más, eh, por decir, no quiero decir sencillo, pero es más alineado al mercado y al precio de lo que se está comprando, Claro. ¿verdad? Ejemplos, ya quieren espacios en donde se puedan instalar aires acondicionados dentro del apartamento, no solo para las habitaciones, sino que también para las áreas sociales. Y entonces estos conceptos tienen que prepararse a poder darles estas facilidades a los clientes. Y el tema de sentirse que están personalizando hasta cierta manera su producto, ¿verdad? Muchas veces hay clientes que no se conforman con lo que con el estándar que se entrega y se hacen pues paquetes de ciertas upgrades, le llamamos nosotros, que puedan ir variando. Y hay clientes que son aún más exigentes y lo prefieren hacer por su cuenta. O sea, al final del día vienen y dicen, no se preocupen, nosotros entréguenmelo de esta manera. Yo meto a mi arquitecto de interiores o a mi interiorista para que me haga todas las adecuaciones que yo necesito hacer, ¿verdad? Eh, Desde la grifería hasta la rosa sanitaria y todo esto, nosotros tratamos de dar un estándar, pero poder dar oportunidad que ellos puedan hacer upgrades si quisieran algo más, ¿verdad? Y dar esa experiencia de flexibilidad y personalización, creo que le genera un valor, especialmente a este segmento, ¿verdad? Que busca a veces un poco más, ¿verdad? Y está en disposición de poder pagar más, ¿verdad? Entonces, darle esa oportunidad creo que es algo importante en este segmento. Y mi segunda pregunta, Sebastián, dirigida a ti un poco en esa línea, y me llama mucho la atención porque justo yo quería enfocarme en el tema de la copia. Como bien decía Pablo, en otros segmentos, digamos, no vamos a decir que es copiar y pegar, pero son muy similares. O sea, los proyectos se pueden desarrollar con características que cualquier desarrolladora puede ir tomando ideas. Pero ¿por qué en este segmento es como difícil, voy a decir entre comillas, difícil copiar y pegar? Y creo que va un poquito justo con ese tema de las comparaciones, el tema del estándar, y que los clientes de por sí, pues no quieren algo que sea tan igual a lo que tiene Exactamente. Algo la estándar. persona a la par.
Sí, me gustó mucho lo que dijiste, María José, previamente en la pregunta de Pablo, el tema de la comparación con proyectos de Miami, por ejemplo, o proyectos internacionales, y es Ujú. muy cierto. El inversionista que sabe y que es conocedor, sabe realmente lo que está buscando Ujú, y tiene referencias internacionales, ¿verdad? Y me gustó mucho la comparativa, ¿por qué? Porque yo vi hace un tiempo un proyecto en Panamá. El edificio tenía curvas, era un proyecto muy vistoso, muy atractivo, y yo me preguntaba, pero ¿por qué aquí en Guatemala usualmente no vemos ese tipo de conceptos, ese tipo de proyectos? Hay muchas variables que obstaculizan una construcción de ese tipo, precios y personas que estén realmente dispuestas a pagar eso. Em, pero sí, el tema es, María José, que el inversionista o las personas que buscan este tipo de vivienda sí son realmente conocedores y no quieren algo similar a lo que tiene el vecino, ¿verdad? ujú, ¿Por qué? Porque este tipo de cliente lo que busca es originalidad. Este tipo de cliente, por ejemplo, temas de suelos para ellos, una losa, por ejemplo, es como lo mínimo que nosotros tenemos que dar, algo premium, ¿verdad? Ellos se enfocan en, por ejemplo, molduras, tipos de acabados, o sea, es otro tipo de exigencias y de demandas que Claro. nos hacen, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar a la altura y, como bien decía Pablo, ser flexibles. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a hacer, por ejemplo, un proyecto, hablemos de casas, de 50, 30 casas, nosotros tenemos un estándar porque sale bastante caro el tema de estar cambiando cada una de esas casas, pero nos tenemos que adaptar y acoplar a ciertas exigencias que tienen los clientes potenciales. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho una fuente en el patio, pero ellos lo que quieren es un jacuzzi. Entonces tenemos que también escuchar ese tipo de exigencias para nosotros decir, bueno, sí, vamos a construir algo para que el jacuzzi pueda estar. ujú. Entonces, ese tipo de flexibilidad a nosotros pues nos viene bien a las desarrolladoras y comercializadoras. ¿Por qué? Porque estamos escuchando esas demandas, ¿verdad? Claro. Pues a mí me gustaría ir un poquito al bloque 3 ya. Hablamos, como decía en el primero, de por qué Guatemala tiene un mercado, qué es lo que hace ese mercado, pero ahorita enfocarnos un poco en ese dato que nos dejaron del 9%. Pues al final es un mercado que pues no tiene o sea, la demanda es relativamente baja si la comparamos con otros segmentos. Entonces, siento que aquí está una de las tensiones más interesantes, porque como bien les mencionaba, pues es bajo ese 9%, pero realmente sí existe una demanda. Em, pero creo que muchas de las características que hemos ido platicando a lo largo del episodio, pues también nos hacen darnos cuenta que el producto premium es precisamente algo complejo de conseguir. Entonces, mi primera pregunta para este bloque sería, ¿qué tanto creen ustedes que está condicionando el precio y la disponibilidad de la tierra la manera en que hoy se diseñan esos proyectos premium? Eh, bueno, sí, de mi parte yo Ajá. diría que sí, la tierra ha estado en aumento, ¿verdad? Pues eso ya todo el mundo lo sabe y entre más escasa, pues más el precio será. Yo creo que muchos proyectos se logran desarrollar por una alianza que se tiene con los propietarios de la tierra y eso hace que sean parte del proyecto y eso hace que pueda hacerse viable. De igual manera, los precios de construcción se han elevado muchísimo en los últimos años. Yo podría decir que después de pandemia eso se disparó bastante, ¿verdad? Entonces, al final del día, la obra gris de un proyecto premium va a ser muy similar a la obra gris de un proyecto de cualquier otro segmento. Y entonces el lineamiento de costo constructivo de lo que es la obra gris y obra secundaria viene siendo un reto para todos los desarrolladores porque el precio pues, se ha estado elevando. Y en el segmento premium, pues la ventaja es que hay un margen mucho mayor para que estos clientes puedan tener la disponibilidad de poder pagar más. Pero los que están conforme uno se va bajando en la pirámide, ese margen se va haciendo cada vez más pequeño y viene siendo un reto mayor para los desarrolladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en esos segmentos hay mucho más clientes, ¿verdad? Y Así hay es. mucho Claro. más oportunidad. Entonces, el apostar en hacer un proyecto premium, creo que lo que uno tiene que tener ahí más cuidado es en qué
qué tamaño de proyecto voy a hacer en base en el momento del mercado y la absorción que se esté dando con los proyectos que están en venta, ¿verdad? Si hago algo demasiado grande, al final del día, si la absorción de mercado no va a ser la que la que necesito, por un tema de mucha oferta, pues mi proyecto se va a vender más lento, ¿verdad? En comparación que sabemos que si vamos vamos bajando la pirámide, ese universo es mucho mayor y entonces hay más oportunidad de conseguir más clientes, ¿verdad? Pero el reto ahí es poder llegarles al precio, y en el premium es tener un tamaño en el cual sea un proyecto sano financieramente, donde se pueda vender en el tiempo que uno proyecta que se logre terminar, ¿verdad? En los tiempos establecidos, ¿verdad? Entonces, el tema también de qué tantas unidades puedo tener un proyecto en base a qué tanta oferta haya es clave en el segmento premium, ¿verdad? Y yéndonos abajo en la pirámide, como mencioné, llegarle a los precios para el cliente que uno está buscando es el reto ahí, porque el cliente existe. Pero no necesariamente los costos de construcción subieron 20-30%, no quiere decir que a este cliente le subieron el sueldo lo mismo. gana más 30% en el tiempo. Entonces ese es el reto que creo que tenemos todos, y el premium tiene esas cualidades, pero siempre va a ser limitado y escaso, ¿verdad? Sí, y para no redundar en lo que dice Pablo, el tema de la infraestructura también es una limitante, es un obstáculo también. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema, por ejemplo, del agua es un factor muy latente, ¿verdad? En el tema de construcción. Entonces, eso sí tiene una injerencia totalmente relacionada a dónde podemos construir, a dónde podemos desarrollar. Eso es una. Dos, el tema también del desarrollo tiene que estar muy alineado a la demanda del público objetivo, en el sentido de que nosotros podemos construir un edificio precioso, pero tenemos que contemplar también áreas y amenidades que este público está buscando, ¿verdad? O sea, nosotros podemos tener un edificio hermoso con un metraje, como bien dijo Pablo, de 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados en un apartamento, pero también estamos nosotros como desarrolladores muy limitados a lo que podemos construir basados en el POT, ¿verdad? Si es G3, G4, G5, hablando ya mercado premium, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las municipalidades exigen también ciertas áreas, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener ese tipo de construcciones. O sea, estamos hablando de que G3 a G5 podemos construir entre 6 a 9 veces más el terreno. Pero, o sea, podemos llegar al 9 más, pero siempre con ciertos incentivos. Y esos incentivos van por acciones que nosotros tenemos que contemplar. Por ejemplo, áreas permeables, ¿verdad? Entonces, si ese tipo de cosas no contribuyen al desarrollo, pues difícilmente se puede concretar. Entonces, para responder y concluir con esa pregunta, María José, sí es el tema del pricing point, como bien dijo Pablo, es importantísimo. El tema de la escasez de suelo bien conectado. Ajá. Y el tema de infraestructura, claves, ¿verdad? Esos son los temas que pues son el tema de condicionantes, ¿verdad? A mí me gustaría conectar un poco lo que ustedes mencionan, digamos, y uno de los puntos clave que es el suelo, con lo que hablábamos anteriormente. Es que a mí me quedó una duda. Por ejemplo, yo sé que Zona 15 siempre ha tenido desarrollos un poco más premium, ¿verdad? Zona 4 está empezando, pero entiendo que Zona 4 también era una zona un poco más marginal. Zona 5, yo vivo en Zona 5, por eso es que creo que conozco un poco más. Celebré también cuando mencionaron Zona 5. Buenísimo. Zona 5 también es un poco más... veo más proyectos ahora, pero al final yo todavía veo bastantes casas particulares, sí. bastante barrio, por así decirlo. ¿Cómo pasar de un lugar, digamos, promedio, que no es realmente un lugar que una persona premium se fijaría, a un lugar que realmente es premium? ¿Cómo se hace esa transición? Bueno, pues de mi parte yo diría que pensemos tal vez en zona 4 o zona 5, ¿verdad? Yo veo hay una limitante que nos pasa mucho ahora, y es que los G4 y G5 cada vez son más escasos, y hay muchos G3, ¿verdad? Y los G3
como decías, tienes limitantes y muchas veces el valor de tierra de un G3 con un G4, pues el propietario no lo ve como lo ve un desarrollador, ¿verdad? No ve la misma oportunidad. Y lo que ha pasado es que con los G4 y G5, con los incentivos que se dieron, un G4 era lo que era un G5 antes, y un G5 ahora lo que va a limitarle va a ser la altura de aeronáutica, ¿verdad? Eso es lo que ahora es el problema con los G5, porque ahora ya no se puede dar. Y en muchas zonas ya, zona 7, zona 11, todos, ya un G5 no le puede sacar uno el 100 con todos los incentivos porque no llega aeronáutica. Ahora, regresando un poquito a eso, es que el que haya muchos G3 hace que sea más difícil para un desarrollador generar un proyecto de cierto tamaño en donde realmente pueda apostar a hacer un proyecto de cierto tamaño para que le traiga cuenta. También son barrios y zonas que se parcelaron en lotes muy pequeños. Entonces también el poder comprar una propiedad tengo que comprar cinco y ponerme de acuerdo con 5 propietarios, de los cuales muchos de estos lugares tienen muchos años de existir. Entonces son propiedades que se las heredó el bisabuelo, el abuelo, eran mis papás, está intestado, ¿verdad? Tienen problemas legales, mucha gente está muy arraigada a vivir ahí y entonces no se quiere salir de ahí. O mire, fíjese que mi mamá vive ahí, tiene 90 años, digo casos que se han pasado y entonces de plano que no puedo, no se puede mover. Claro. Y entonces el reto de poder generar proyectos en estos lugares lo vuelve más limitante porque no hay lotes grandes, ¿verdad? ¿Por qué Vista Hermosa funcionó tan bien? ¿O por qué Zona 14 funcionó tan bien? Porque a la hora que se urbanizaron, los lotes que se vendieron eran propiedades bastante grandes, ¿verdad? Para poder hacer un edificio, digamos, en un G4 que no necesita permeabilidad, porque un G3 10% tiene que quedarse sin sótano. Exacto. Se necesitan 2,000 varas, 2,500 varas mínimo para que un proyecto funcione. Así es. Entonces, y son lotes de 300 varas. Y necesito comprar un montón. Entonces, creo que un poquito va por ahí, ¿verdad? El que los desarrolladores no es que no quieran, es que se vuelve mucho más retador lograr proyectos de cierto tamaño. Y otra, creo que la característica es que para poder cambiar los entornos en estos o ir generando más plusvalía en estos, diría yo, sectores o barrios antiguos, tienen que ser proyectos grandes que generen un valor y cambien, que generen una comunidad específica nueva y que hay un par, ustedes tienen uno que es bastante pues grande, pues yo sé que hay una zona 5 que es bien grande. Esas son oportunidades que hacen que se vaya generando plusvalía alrededor, ¿verdad? Pero si son muchos pequeños, va a tomar más tiempo. O sea, va a tomar más tiempo porque no va a generar el mismo valor que un proyecto de uso mixto donde interactúan y hay 400 familias nuevas en lugar de 20, y no de 20 en 20, ¿verdad? Y lo vimos en Zona 4. Zona 4, los últimos proyectos que he visto ya son edificios muy grandes, muy altos, a comparación de aquellos primeros que se hacían de 8 o 10 niveles sin parqueo. Ahora el enfoque creo que pues he visto proyectos ya con 20 niveles, ¿verdad? Entonces creo que dependerá mucho de cómo cada zona o cada sector está urbanizado desde un principio, ¿verdad? Y que si es G3, G4 o G5 va a tener mucho que ver, ¿verdad? Sí, para agregar y para responder tu pregunta, que me parece muy interesante, te voy a poner ejemplos concretos, ¿verdad? En zona 5, ¿verdad? Que es donde vivís tú. Ahí va a haber próximamente un proyecto gigante, ¿verdad? Que no está propiamente en zona 5, pero está a la par. Solo ese proyecto, a ojos de todos y de la población, lo que va a ocasionar es que quiero ir a ese lugar, ¿verdad? Quiero visitarlo por lo menos. No digamos quiero vivir a la par. Entonces, ese tipo de cosas, como bien decía Pablo, el que haya comunidad, el que haya comercio y todo en ese mismo lugar es lo que permite que la plusvalía aumente y que, por ende, la reputación de la zona vaya cambiando. ¿Qué pasa con zona 11, por ejemplo?
Zona 11 era un lugar que tal vez no estaba bien visto a nivel reputacional, pero ahora, como hay bastantes comercios, hay industria y hay vivienda, Zona 11 ahora también está en el foco, ¿verdad? Por ejemplo, en la Petapa, Zona 12, pues no tenían casi nadie a la vista vivir ahí en Zona 12. Por supuesto, sí tiene buenas conexiones, pero no fue hasta la industrialización de la Sí. Zona 12 que empezó a verse un poquito más de desarrollo. ¿Y ahora qué vemos? Antes no había desarrollo de vivienda vertical, ahora ya hay. Mm. ¿Qué pasaba antes? No estaba la VAS. La VAS, por ejemplo, también es un tema a considerarse. ¿Por qué? Porque permite conectividad hacia otras zonas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que permiten que una zona pase de ser tal vez no bien vista a ser una zona mejor vista, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo actualmente con Zona 5, por ejemplo. El Teto Cayalá es el mejor ejemplo. Sí, La también, verdad. sí, totalmente. O sea, yo me recuerdo cuando las colonias Zona 16, Santa Rosita, Canajuyú, previo a Cayalá, eran lugares lejísimos, Sí, nadie con poco quería ir. acceso, y Cayalá generó esa reputación y generó que se generara esa infraestructura para que los alrededores se pudieran desarrollar también, ¿verdad? Eso es un gran ejemplo de lo que se puede hacer. Ahora, ya dentro de la ciudad ya es bien difícil, ¿verdad? Entonces, creo que las normativas y incentivos deberían cambiar, pero creo que lo que nos rige en plusvalía es la infraestructura, ¿verdad? El no tener infraestructura vial o de agua o de drenajes, que creo que los drenajes van caminada, pero sé que el agua potable viene siendo ya un problema, y el tema de la vialidad creo que va a seguir siendo lo que nos va a guiar un poco en los próximos años. O sea, nos va a guiar a por dónde la plusvalía se va a dar. Si esto no cambia, no creo que cambie a corto plazo, ojalá sea un mediano, pero no lo veo todavía Suceder. suceder. Entonces, sí estamos, o sea, una casa en Carretera Salvador, ¿verdad? O sea, al final del día, porque viene siendo un mercado que existe, mercado de gente que vive ahí porque está bien servido, no ha generado la plusvalía, más plusvalía o la esperada tal vez. O se estancó, por ejemplo. Se estancó, y es mucho que ver por la infraestructura vial que existe. Si cambiamos eso, realmente todo puede cambiar. Y en otros países como Estados Unidos, que se generan comunidades planificadas, lo primero que se hace es la infraestructura. Y la infraestructura es lo que crea la plusvalía, ¿verdad? Hay ejemplos como lo es tal vez Condado Naranjo. Condado Naranjo era una finca y el haberlo conectado con el periférico hace 30 años y el haber generado y hecho una comunidad planificada hizo que todo alrededor generara plusvalía, ¿verdad? Entonces la conectividad y la infraestructura creo que nos va a regir mucho a por dónde la plusvalía se va a dar, ¿verdad? A mí me queda una pregunta antes de ir a la sección de preguntas rápidas, pero es un poco con el tema de, ahorita Pablo nos menciona como que por dónde tendría que ir el tema para que el mercado premium pues tenga un mayor crecimiento, pero algo que hemos estado hablando y que claramente nos hemos dado cuenta en la conversación es que la ciudad se va a seguir densificando, o sea, eso es un hecho, eso no va a parar. Pero con esto, ¿cómo no es tanto por dónde, sino cómo creen que el mercado premium va a tener que entonces evolucionar acompañada de esta densificación que va? Pues sí, y excelente pregunta. Hay muchas variables a considerar, María José. Mi lectura es que en el futuro lo que vamos a estar viendo es que las entidades responsables de la infraestructura van a tener que empezar a escuchar. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, va a llegar un momento en donde realmente el suelo no va a existir, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Obligadamente vamos a tener que ir al exterior a buscar ese tipo de tierras. De hecho, ya está sucediendo, ¿verdad? O sea, ya hay departamentos que antes no estaban siendo desarrollados, ahora ya, Sí. ¿verdad? Entonces, Shela, por ejemplo, es un ejemplo de este tipo de situaciones. Shela es un mercado bastante curioso porque, por ejemplo, los que habitan en Shela quieren permanecer en Shela, ¿verdad? Ellos son
pues muy apasionados de lugares donde viven. Pero, por ejemplo, un Cobán, que anteriormente ni se pensaba ir a desarrollar ahí, ahora ya hay desarrolladoras que están confiando en ese mercado. Sí. Entonces, ¿qué indicador nos da a nosotros? Bueno, entonces ya tenemos que salir a probar a otros mercados. Pero para que todo esto suceda y el mercado premium pueda ir a comprar, por ejemplo, a Cobán o pueda ir a comprar no sé, a Shela, por ejemplo, hay un montón de variables que hay que considerar, ¿verdad? O sea, principalmente ese 9% que les indiqué yo al principio de la conversación, la mayoría de ese 9% vive aquí en la capital. Entonces, si nos vamos al exterior, se hace muchísimo menos el porcentaje y el nicho es menor. Sí. Entonces, ahí es en donde ya la oportunidad para nosotros como desarrolladores y comercializadores ya se vuelve algo que tenemos que empezar a evaluar. ¿Qué tipo de proyecto? Si va a ser premium, lo vamos a hacer en Cobán o Shela, por dar esos ejemplos, ¿verdad? Ahora bien, si la demanda no da, pues obviamente nosotros como desarrolladores y comercializadores tenemos que tener en mente siempre una rentabilidad. Entonces, si la demanda no está, pues obviamente tenemos que enfocarnos en otro mercado, como bien decía Pablo, en un mercado secundario, ¿verdad? Atendiendo a solicitudes pues bastante puntuales, pero ya no un tipo de desarrollo como los que vemos aquí en la ciudad. Pero mi lectura es que tarde o temprano ocurrirá una descentralización, tarde o temprano también entrarán en vigencia nuevas leyes, una nueva legislación. Como bien decía Pablo, ya hay personas que, por ejemplo, tienen home office y por eso es que estar en Carretera Salvador ya no les representa un problema para bajar a la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se hacen ese tráfico de 2 horas, ¿verdad? Todos los días, pero sí, va a cambiar. O por lo menos esa es la esperanza, ¿verdad? Pero si tarde o temprano, pues, como bien decía Pablo también, y lo segundo es que en Estados Unidos hay comunidades planificadas, hay ciudades planificadas. Y nosotros vamos tarde, pero estamos haciendo el intento ya aquí en la ciudad de hacer algo planificado. El problema es que va lento. ¿Por qué? Porque no tenemos calles anchas, las aceras no son anchas, la compra de terrenos anteriormente era muy reducida, como bien decía Pablo, o sea, los lotes eran chiquitos, minúsculos, entonces para hacer un proyecto de escala mayor, nosotros necesitamos tener por mínimo unas 2,000 varas cuadradas, ¿verdad? Entonces, para poder hacer algo premium, como eso ya no está, ya escasea cada vez más, entonces algo va a tener que suceder, ¿verdad? Entonces, sí, esa es mi lectura, no sé, Pablo, ¿qué opines? Yo creo que sí, los vamos a ver creo que la gente que, a ver, las casas van a ser son una especie en extinción. O sea, al final del día va a ser algo cada vez más privilegiado. Y yo creo que la tendencia va a ser que todo el mundo termine viviendo en vivienda vertical. O sea, uno lo ve en ciudades grandes, en México, lo ve en Colombia, lo ve en las ciudades grandes de Estados Unidos, lo ve en Europa. Al final del día, vivir en casa es porque mi estilo de vida me hace no tener que vivir dentro de la ciudad. Pero si es vivir dentro de la ciudad, yo creo que la idea de la gente que sigue buscando casa y que se empeña en que eso va a tener que ser, que conozco y de verdad, es que en unos años va a tener que considerar la opción de que tiene que vivir en un apartamento. Sí. ¿Verdad? Y muchas veces lo que sucede es que la gente que sigue viviendo en casa y quiere pasarse a un apartamento, mucho lo que les afecta es el espacio reducido. Ajá. O la idea de, ¿verdad? O la Entonces, idea de compartir un espacio con gente que no conozco. Eso sí, es lo que he escuchado. sí, el vivir tan cerca de los vecinos, porque puede ser que yo viva en una casa, pues una urbanización o notificación grande y pues no tengo al vecino a la par. Entonces, todo ese cambio social de necesidad para buscar calidad de vida va a ser cada vez más hacia una densidad vertical. Y eso va a suceder también en el interior, porque al final del día, como decías, Quetzaltenango, lo que se están desarrollando son edificios. Sí. Y tiene que ver mucho que ver que la infraestructura vial también ahí, en su momento actual, está colapsada en varios sectores. Entonces yo creo que las ciudades planificadas creo que tienen que pensar en desarrollarse con una infraestructura a la par que pueda mantener la plusvalía, ¿verdad? Entonces yo creo que el futuro de todos es vivir en edificios. Si queremos vivir en la ciudad y si nuestro estilo de vida no nos permite vivir en las afueras y no tener que hacer ese commute de ir a trabajar todos los días
eh, que se va a volver imposible, o hay un sistema de transporte público seguro y que la gente cambie también ese chip de decir, bueno, ya no voy a usar mi carro, me voy a ir en transporte público, que eso es lo ideal, pero este es un cambio que va de mucha gente que no va a cambiar, ¿verdad? O les va a costar mucho hacerlo, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes son los que más tienden a que pase esto. Y esperemos que estas generaciones de ahora ya se adapten a vivir una vida en donde uno no tenga que usar el carro. Pero actualmente eso es difícil. Difícil. Sí, y lo que creo que la gente va a tender a las familias nuevas o los nuevos compradores van a tender a regresar a la ciudad y vivir en vivienda vertical. Yo difícilmente veo otra opción, a excepción de esos pocas oportunidades que se vayan dando en el mercado, que son oportunidades limitadas y cada vez van a ser más, ¿verdad? Entonces sí, yo por ahí creo que va el camino. Entonces esa es la idea de vivir en una ciudad densa y que podamos salir a caminar más y que no tengan que agarrar mi carro para ir al súper, sino que el camino me da cuadra y ahí está. Y ya la dinámica de familia va a ser otra con niños y todo, pero creo que por ahí va el camino. Súper. Yo quería entonces ahora que cerráramos el episodio de hoy con la sección que tenemos en CreaUrbe, que es preguntas rápidas. La idea es que nosotros les vamos a hacer unas preguntas y ustedes nos respondan de la manera más breve, lo primero que se les venga a la mente. Ok. Entonces, primero quiero preguntarles, ¿casa o apartamento premium? Casa. Casa. ¿Ubicación o metros cuadrados? Ubicación. Ubicación. ¿Privacidad o amenidades? Amenidades. Amenidades. ¿Zona consolidada o nuevo corredor? Zona consolidada. Sí, también zona consolidada. Sí. Quiero que me digan un atributo premium que creen que está sobrevalorado. Uy. Un atributo premium que está sobrevalorado. Me están poniendo un problema, vamos a ver. No sé, estoy pensando yo también. Sí. No quiero decir una cosa que después no me... La piscina iba a decir. Pero no sé. Voy a decir la piscina. Ok. Yo voy a decir algo que tal vez pueda contradecir, pero es el concepto que se tiene de seguridad. Ok. Y ahora uno que está subvalorado. Subvalorado. El metraje. Ok. Voy a irme con la misma. Ok. Sí. Y ahora para terminar, me gustaría que en una frase me pudieran decir qué debe tener un proyecto para poder llamarse premium. La palabra está así como que decir lo que todo el mundo pone, ¿verdad? Pero Sí, el eslogan. Exclusividad o algo así. Cabal. Yo lo veo como difícil, no sé. Es que no quiero decir eso, pero puedo buscar una palabra. Yo puedo decir que es una oportunidad trascendental que influye en muchas generaciones y que genera un patrimonio sostenible a lo largo del tiempo. Sí, limitado, ¿verdad? Claro. Pues bueno, yo quiero agradecerle a los dos, gracias Pablo Solórzano, director de Strata Desarrollos, por estar con nosotros, y también a Sebastián Carrillo, gerente de mercadeo de Puerta Abierta. La verdad es que fue un gusto que pudiéramos seguir ampliando en este tema de vivienda premium en Guatemala y saber que pese a que es un 9%, existe un mercado que realmente está interesado en y las oportunidades que nos puede dar pues invertir nuestro dinero en estos tipos de desarrollos. Así que gracias por compartirnos obviamente la visión que ustedes traen de los proyectos que tienen en este mercado y cómo ven el mercado de Guatemala en general. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de CreaUrbe. No, a ustedes muchísimas gracias y un gusto estar aquí. Y gracias Igualmente, Pablo también no, por mucho compartir con gusto y nosotros. gracias por la invitación. Gracias también a Jimena por acompañarnos en este episodio. Y obviamente gracias a ustedes por ver un episodio más de CreaUrbe. No quiero dejar pasar la oportunidad para mencionarles que el próximo 17 de noviembre vamos a tener nuestro evento de República Summit Urbe, Densificar para Vivir, Conectar y Prosperar. Así que
Les invito a que estén atentos obviamente a nuestros boletines, redes sociales y página web pues para tener más datos sobre el evento. Gracias por ver un episodio más de Creaurbe. No se olvide de suscribirse en nuestros canales de YouTube y Spotify para estar pendientes. Sabe que tenemos 2 temporadas con varios episodios ahí por si este es el primero que ve y quiere ver más. Y también si le gustó este episodio, obviamente compartirlo con las personas que considere. Así que gracias por ver y nos vemos en el próximo Creaurbe.